El tema de hoy, argumentos, las armas de nuestra milicia. Y le hacemos la pregunta al texto: ¿cuáles son los argumentos divinos con los cuales vencemos al diablo? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por esta información, por esta sabiduría, el cual, Señor, va a acrecentar nuestra fe en ti, nuestra confianza en tu palabra, y en el nombre de Jesús va a levantar nuestras cabezas hacia ti para que podamos entender en el nombre poderoso de Jesús quiénes somos, qué has hecho en nosotros, en el nombre de Jesús, contra los argumentos y altivez del espíritu de época, del espíritu de la potestad del aire que opera a través de los hijos de desobediencia, que quieren desalentarnos, que quieren, Señor, quitarnos del camino de la vida con sus propios argumentos sin fundamento. Pero Padre, a través de tu palabra que es la verdad, hoy vamos, Señor, a conocer muchas cosas como armas espirituales para vencer a Satanás. Así como lo hiciste tú allá en el Jordán, cuando ibas a ser bautizado, tú le dijiste al diablo: escrito está. Escrito está. Cuando él, Señor, quería empujarte a la tentación, empujarte a salir, Señor, de los propósitos de Dios. Pero tú estuviste firme en la palabra. Y es la misma guerra, Señor, que se realiza día a día. Y mediante tu palabra, mediante los argumentos que tú dejaste en tu palabra, vamos a vencer los argumentos huecos del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Vamos a Romanos capítulo 1, mi apreciado. Ese capítulo tiene una riqueza impresionante. Todo el libro de Romanos, los 16 capítulos del libro de Romanos, dividido en 3 partes importantes, del capítulo 1 al capítulo 8, ahí habla el apóstol Pablo de la parte doctrinal, donde está basada nuestra fe cristiana, los fundamentos de nuestra fe cristiana. Habla acerca del pecado, que todos somos pecadores, habla acerca de la redención, habla acerca de la justificación, habla acerca de la santificación del cristiano, quién éramos antes, cómo éramos antes y cómo somos ahora en Cristo, antes de Cristo, y cómo somos hoy en Cristo mediante esa obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, y cómo está el mundo. Y el mundo de hace 2022 años y el mundo de hoy es el mismo. Y la segunda parte, a partir del capítulo 9, 10, 11, ahí habla el apóstol Pablo de Israel, la gran ciudad, la gran nación del Señor, que va a ser salvo por motivos que la Biblia nos va a enseñar y nos enseña. Y la parte tercera, que es del 13 en adelante, ahí habla de los deberes cristianos, de aquellos que se han salvado por la gracia del Señor, aquellos que han recibido el perdón de sus pecados, justificados, santificados. Entonces, ¿cuáles son los deberes? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los frutos que debe producir en el marco personal, en el marco familiar, en el contexto social de un cristiano, de un verdadero cristiano? Porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Bueno, en ese marco, en ese contexto, el apóstol Pablo, tomando el capítulo 8 de Romanos, ahí nos presenta varios argumentos. ¿Para qué? Para que nos podamos defender de los argumentos que usa el diablo. Que es un argumento, es la lógica, es sabiduría, es inteligencia, es señal, enseñanza. Son razonamientos que maneja el mundo. Y el mundo está controlado por Satanás. Pero aquí vemos nosotros que los argumentos que nos da Dios a través del apóstol Pablo, para que usted y yo entendamos, es una sabiduría, es una inteligencia, es una lógica, es una inteligencia, mire, con el cual podemos argumentar y estar firmes en contra de los argumentos y las acechanzas del diablo que quiere quitarnos
del camino de la vida. Por eso es importante que usted estudie la palabra, que usted lea la palabra, mi apreciado, que usted medite la palabra. ¿Para qué? Para que su mente sea renovada, el espíritu de su mente sea renovado y usted entienda y sepa quién es Dios, quién es su enemigo, contra quién usted pelea y quién es usted. Eso se constituye un arma poderosa contra el diablo, contra las mentiras del diablo, porque él quiere hacerte creer que sos un yuyo. Él quiere hacerte creer que sos cualquier cosa. Pero la Biblia te dice que tú eres un rey, que eres un sacerdote. Rey porque tienes autoridad sobre el mundo espiritual y un sacerdote porque tienes influencia en los cielos. Son argumentos tremendos que lo que dice la palabra es lo que usted tiene que acuñar en su corazón y en base a lo que dice la palabra usted tiene que actuar, usted tiene que operar y eso constituye un arma sólida. ¿Para qué? Para rebatir todo argumento del enemigo. Y acá hay un argumento, vamos a ver Romanos 8:1. Miren lo que dice la palabra. Ahora, pues, ninguna condenación. Escúcheme bien, el argumento divino, la lógica divina, está hablando para aquellos que nacieron de lo alto. Está hablando para aquellos que le tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuántos le tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos nacieron de lo alto? ¿Cuántos han experimentado todo eso? Pablo nos está diciendo que estamos en un mundo caído, en un mundo sucio, en un mundo que va a querer hacerte dudar de esa experiencia que tuviste, pero no dudes. Te vas a sentir, mire, con un yo culposo por cosas que hiciste antes, por el cual ya no haces más y que ya perdiste perdón al Señor. Argumentos malignos. Pero ahora que te dice la palabra, el argumento del cielo, para aquellos que nacieron de lo alto. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Qué es la condenación? La pena máxima establecida en ese juicio ante el gran trono del Señor, y Dios baja el martillo y te declara justificado. Y la condenación es el resultado del juicio. Usted y yo entramos en juicio. Dios bajó el martillo porque le pedimos perdón a Jesús y Él, en vez de decirte condenado, te dice salvo, salvo, salva, salvo, salva, porque creíste en Cristo Jesús. Qué extraordinario eso es. Esa es la gracia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Cuando la Biblia utiliza la palabra carne, en el griego es sarx, ¿está hablando de qué? De la naturaleza pecaminosa del cuerpo humano, de carne, y del cuerpo espiritual infectado por el pecado. Cuando le aceptamos a Cristo dentro del corazón, el cuerpo espiritual, el hombre de adentro es transformado, el corazón es transformado. Por ende, lo que hay dentro se manifiesta por lo que hay fuera. Antes teníamos un espíritu, la ley del pecado dentro de nosotros, ese amo que se expresaba a través de lo que decíamos, mirábamos, oíamos, tocamos, usaba nuestro cuerpo para expresar lo que había dentro. Por eso que dice el proverbista, tal su mente, como es por dentro el hombre, tal su conducta. Pero acá dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, los que viven no conforme a la carne, no hacen caso a los deseos de su naturaleza, de su cuerpo pecaminoso, pecador. ¿Por qué? Porque el cuerpo interno, el cuerpo espiritual interno, que es nuestra alma, ya ha sido redimida y no le interesa el pecado, que es pecado de desobediencia. Lo que le interesa y procura es obedecer a Dios. Y se expresa eso a través de lo que decimos, lo que hacemos, lo que miramos, lo que tocamos. Usa nuestro cuerpo, el hombre nuevo de adentro, para expresar la justicia del Señor. Por eso que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que hay dentro de la persona, por lo que hace, por lo que dice, por lo que lee, a dónde va, expresa lo que hay en su interior.
Ninguna condenación hay para aquellos que no viven según su naturaleza pecaminosa. ¡Wow! Argumentos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andan de acuerdo a la naturaleza nueva. A ese hombre, a esa mujer que nació por dentro. Y usted sabe que nació por dentro. Entonces, para ese tipo de gente no hay ninguna condenación porque el que está dentro es Cristo. Y Él es quien se expresa a través de nosotros. Anda conforme al Espíritu. Dice, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Simplemente es ahora obedecer la palabra de Dios, porque la palabra dice, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. De ahí que la importancia, mi apreciado, de que usted tiene que alimentar al hombre de adentro, leer la palabra abundantemente, meditar la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Usted está fortaleciendo a su alma, su mente, su corazón, porque fuera de la palabra de Dios usted no va a tener fuerza, porque su carne, su naturaleza pecaminosa va a tener otra vez el dominio y el control de todo su ser. Pero cuando usted alimenta al hombre de adentro, usted alimenta a ese nuevo espíritu que Dios puso en su ser, ese va a ser el más fuerte y el que va a estar expresándose, y eso va a indicar de que usted está en Cristo y Cristo está en usted. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Está conmigo? Entonces, argumentos, las armas de nuestra milicia, y entramos en el tema. Argumento número 1. Usted y yo tenemos que conocer muy bien esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dígale por favor, usted que está en Cristo Jesús, no hay condenación para ti. Dígale por favor, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Diga conmigo muy fuerte, ninguna condenación. Ninguna condenación hay sobre mí, está sobre mí, porque estoy en Cristo Jesús. Amén. Qué tremendo eso es, mi apreciado. Un arma espiritual, porque el diablo, ¿qué va a hacer? Va a querer traerte los recuerdos y pecados pasados al presente. Pero usted le va a decir, no, yo ya pedí perdón, ninguna condenación hay en mí, porque Cristo está en mí. Cristo no condena, Cristo salva, Cristo me salvó. Y si usted lee más el capítulo para adelante, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ora por nosotros, intercede por nosotros, el que nos justificó, el que murió por nosotros y también resucitó por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni espada, ni pestilencia, ni tribulación. Nada nos podrá separar del amor del Señor. Por eso es muy importante que usted y yo entendamos este pasaje. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Acuñe eso en su corazón como argumento poderoso contra la mentira del diablo. Vamos al objetivo de esta enseñanza. Conocer quiénes no serán condenados. No serán condenados los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Vamos a ver eso brevemente. Objetivo número 2. No serán condenados los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Número 3. No serán condenados los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? No serán condenados los que fueron rescatados del engaño. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? Estos objetivos nos ayudarán a conocer los argumentos que poseemos contra las mentiras y engaños del diablo. Argumentos que son armas poderosas en Dios para destruir fortalezas y mentiras del diablo. Entramos entonces, leemos nuevamente el texto. Romanos 8:1, ahora pues ninguna, y subrayado está ahí, ninguna condenación. Siguiente cuadro, por favor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Quiénes no serán condenados? Número 1, los que no andan conforme a la carne. ¿Quiénes no serán condenados? Número 2, los que no andan conforme al Espíritu. ¿Quiénes no serán condenados? Los que están en Cristo Jesús. Entonces vamos al primer punto.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes no serán condenados? Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Número 1, es hacer caso a los impulsos de la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia, que todos tenemos. Número 2, ¿qué es andar conforme a la carne? Es hacer caso a los deseos de la mente, las emociones y las voluntades infectadas por el pecado. Hemos venido a Cristo, si no renovamos el espíritu de nuestra mente por la lectura de la palabra. Salmo 12:6, la palabra de Jehová son palabras limpias como plata refinados en hornos de tierra, 7 veces purificadas. Leer la palabra es muy importante, estudiar la palabra es muy importante. ¿Para qué? Para desinfectar la mente, las emociones, la voluntad y alimentar al hombre nuevo que nació del Espíritu de Dios. ¿Quiénes no serán condenados? 3, no serán condenados o los que andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne que andar conforme a la carne es dejarse llevar, dominar, esclavizar por los pecados y deseos anteriores. Eso es andar conforme a la carne, conforme al deseo pecaminoso de tu cuerpo. 4, que es andar en la carne. Es andar bajo la ley del pecado, ley del espíritu de muerte. Muerte es separación de Dios. De ahí que cuando uno está en pecado, vos podés ser de rótulo, podés ser de nombre cristiano, pero tu comunión con Dios se interrumpió por el pecado. Estás separado de Dios. Entonces lo que tenés hoy es religión. Mire, y tu comunión con Dios, los frutos no pueden ser frutos divinos en tu lenguaje, en tu comportamiento, en tus pensamientos, en tus actitudes, en tu servicio a Cristo. No tenés ganas de servir a Dios, no tenés ganas de leer la palabra. ¿Por qué? Porque estás separado de Dios. Entonces es muy importante que nos revisemos en ese marco, porque si suena la trompeta y no estamos nosotros en línea recta, bueno, la Biblia dice que usted va a quedarse. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Ya hemos visto. Número 2, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Número 1, es hacer caso a los impulsos de la naturaleza nueva nacida de lo alto. Quiere orar, quiere leer, quiere congregarse, quiere servir a Dios, porque está Cristo dentro de uno. Eso no hay que apagarlo en el nombre de Jesús. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? 2, es hacer caso a la mente, emociones y a la voluntad de Dios. Ya no está infectada mi mente, mi voluntad, mis emociones. Mire, mis deseos. Hoy tengo los deseos del Señor y mi voluntad está afectada por la voluntad de Dios. Es decir, quiero agradar a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es andar conforme al Espíritu. Entonces no hay condenación en esa persona. Todos son argumentos muy importantes para que usted y yo podamos chequearnos. 3, ¿qué es andar en el Espíritu? Es dejarse llevar, dominar, dirigir, obedecer la palabra de Dios, dejarse guiar por la palabra de Dios, no cuestionar, dejarse guiar por la palabra y obedecer la palabra del Señor. Eso es, mire, andar en el Espíritu. 4, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Es andar bajo la nueva ley, la ley del Espíritu de vida, la ley que nos une a Dios. La ley del pecado nos separaba del Señor. Hoy la ley de la vida, la ley que es Jesús entró en nuestros corazones. Hoy amamos su palabra, hoy amamos la santidad, hoy amamos la pureza, hoy amamos servir al Señor porque hay una ley nueva, hay un espíritu nuevo, una actitud nueva dentro de nuestros corazones. ¿Está conmigo? Entonces en ese marco usted se analiza. Nos analicemos entonces. Andar en la carne, ya sé lo que es andar en la carne. Hacerle caso a mis apetitos. Mire, del cuerpo, porque lo que hay dentro no está lavado, lo que hay dentro no ha sido renovado, entonces se expresa a través del cuerpo. Pero cuando lo que está dentro se renovó y yo todos los días voy renovando, voy alimentando, entonces lo que hay dentro se expresa a través de mí. Y lo que se expresa, lo que los hombres ven, le ven a Cristo en mí. Por lo que digo, por lo que hago y por lo que sirvo. ¿Está conmigo? 3. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Es haber nacido de nuevo, es haber sido lavado por la sangre del Cordero. 2, es haber sido regenerado por el Espíritu Santo, cambiado por dentro, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar. 3, ¿qué es estar en Cristo? Es haber sido justificado por Cristo, perdonados todos los pecados. ¿Por qué usted y yo ya no practicamos el pecado? Porque estamos en Cristo. Porque fuimos justificados. ¿Qué significa la palabra justificación? Libre de toda culpabilidad. Y porque estamos en Cristo, el diablo no le puede acusar a Cristo. El diablo ya no tiene derecho ni tampoco influencia sobre nosotros con sus argumentos, porque los argumentos de Cristo, porque estamos en Cristo, es superior. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Manténgase en Cristo, es decir, manténgase en obediencia a su palabra. ¿Qué es estar en Cristo? 4, es haber sido libre del yo culposo. Nadie te puede acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Claro, este servidor estuvo del otro lado de la vereda. Usted también estuvo del otro lado de la vereda. Tantas cosas hemos hecho en ignorancia. Pero pasamos de este lado de la calle, estamos del otro lado de la vereda, estamos en Cristo. Y ahí, aunque el diablo quiere acusarnos, quiere traernos al presente las cosas pasadas, ¿saben lo que dice el argumento? El argumento divino: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué está en Cristo Jesús? Porque Jesús está dentro de ti. Tú le entregaste tu corazón a Jesús. ¿Qué significa eso? Que tú le pediste perdón, Él te perdonó. Y cuando el diablo quiere revisar su gaveta con las carpetas archivadas, todo tu pecado, va y revisa y encuentra que está totalmente borrado. ¿Quién borró? Borró la sangre de Jesús todos tus pecados, así que no puede acusarte absolutamente de nada delante del juez justo. ¿Por qué? Porque nuestro abogado llamado el Señor Jesús nunca perdió un caso, y Él salió en tu defensa, salió en mi defensa, y lo que es más, Él murió por ti, Él murió por mí, Él fue tu sustituto, fue mi sustituto. Dios le cargó a Él tu pecado, mi pecado. Él fue castigado por tu culpa, por mi culpa, pero tú y yo somos libres, justificados en el Señor. Ninguna condenación hay, no hay yo culposo. Y de las cosas que hemos hecho antes. Qué lindo es esa gracia. ¿Qué es estar en Cristo? Es haber sido librados de la sentencia eterna de condenación. Libres del castigo por la desobediencia a la ley de Dios. ¿Qué es la condenación? Es la máxima pena divina. Es el resultado del juicio para el pecador. Si no se arrepintió, la sentencia, condenación. ¿Qué es la condenación? Es la separación eterna de Dios. Es el valle de tormento eterno. Juan 3, 16 al 20 ahí habla. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en Jesús? Creer en Jesús es mantenerse en su ley. Una cosa es haberle aceptado a Cristo dentro del corazón. Eso es para ser salvo. Y para continuar siendo salvo, hay que hacer a Jesús Señor de nuestras vidas. Porque hay doctrinas por ahí que dice: salvo, siempre salvo. Una vez que le entregaste tu corazón al Señor Jesús, ya está todo solucionado. No, es el primer paso. Tener a Cristo dentro del corazón. Pedir perdón por los pecados. Apartarse del pecado. Y ahora Jesús es mi Señor. ¿Qué significa eso? Quien marca las pautas es Él. Quien da las órdenes, Él es. Y yo soy quien obedezco para continuar siendo salvo. ¿Está conmigo? Entonces, ¿de qué fui salvo? Si sigo fumando, si sigo en la pornografía, si sigo mintiendo, si sigo robando, adulterando, fornicando, y digo que soy cristiano, ¿de qué fuiste salvo? Por sus frutos los conoceréis. Si Cristo está en ti, 1 Juan 3:8 dice: aquel que practica el pecado es el diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Antes usted pecaba, practicábamos el pecado, yo practicaba el pecado, pero hoy ya no, porque está Cristo dentro de mí y deshizo el poder de ese amo tirano que vivía dentro de mí, la ley del pecado. Hoy está la ley de la vida. Me deleito haciendo la voluntad del Señor. Para vida. Eso es su caso.
Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ninguna condenación. Los que fueron rescatados del engaño, no hay ninguna condenación para aquellos que fueron rescatados del engaño. Usted y yo antes estábamos bajo el engaño. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? Los que antes adoraban y veneraban a los ídolos. Romanos 1:23. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en vez de adorar al Creador de todas las cosas, adoraban las cosas creadas por Él, porque su mente estaba entenebrecida con argumentos de este mundo. 2. ¿Quiénes fueron los rescatados del engaño? Los que antes practicaban el pecado sin culpa ni remordimiento. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Hoy usted y yo ya no practicamos el pecado. Podemos cometer muchas veces, pero ya no practicamos. 3. ¿Quiénes fueron los rescatados del engaño? Los que antes eran necios, ateos. Salmos 14:1 decíamos, no hay Dios. Muy bien, mediante ya. ¿Qué? ¿Dónde está el Señor? Mostrame que hay Dios. Necios. 4. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? Los que antes estaban ajenos a los pactos y promesas de Dios. Efesios 2:12-13. El pueblo del Señor rechazó y la salvación vino a nosotros. Antes estábamos ajenos a los pactos del Señor, porque Israel desobedeció esos pactos, esas bendiciones vinieron a nosotros que no somos judíos, somos gentiles. Viene la misma promesa que se le hizo a Abraham, es la misma promesa que Dios te hace a ti. Te multiplicaré, te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Ajenos a los pactos antes éramos. Hoy somos parte de ese pacto. 5. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? Los que antes estaban bajo el señorío de las tinieblas. Colosenses 1:13-14. Librado del señorío de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo de luz. Hoy estamos en ese reino de luz con una herencia gloriosa. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? 6. Los que antes no conocían la verdad. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos son libres hoy? ¿Cuántos conocen la verdad? ¿Cuántos saben que esos dulcecitos hechos por la mano de los hombres, de yeso, de metal, de oro, de plata, tiene ojo pero no ve, boca pero no habla, oído pero no escucha? Hoy nosotros tenemos de nuestro lado al Dios vivo y verdadero, que por el poder de su palabra se sostienen todas las cosas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nuestra confianza ya no está en esos diosesitos creados por manos de hombres. Nuestra confianza está en ese Dios que creó a través de sus manos, por medio de sus manos, todas las cosas. Qué importante. Argumentos como armas poderosas. 7. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? Los que antes creían que eran salvos por obras. ¿Qué hacían? ¿Cuánta gente creía que porque daba limosna aquí, porque hacía esto, porque hacía lo otro, salvos por obras? Pero que dice la palabra, Efesios 2:8-10, por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay una gran diferencia entre hacer obras para ser salvos. Nosotros hoy hacemos obras de caridad, obras de bien, porque somos salvos, no para ser salvos. ¿Está conmigo? Porque la gracia de Dios está dentro de nosotros. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? 8. Los que antes vivían engañados bajo la religión tradicional. Pensaban porque comían una galletita, tomaban el vino, Jesús entraba dentro de sus corazones. Engaño. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? 9. Los que antes practicaban la brujería y la hechicería. Apocalipsis 21:8 son los que van a ir al infierno, los que practican la brujería y la hechicería. ¿Qué significa eso? Amistad con los demonios. 11. ¿Quiénes fueron los rescatados del engaño? Los que se echaban con varones como con mujeres, homosexuales, Romanos 24:27. Como hoy está la ideología de género. Dios creó muy bien al hombre y a la mujer. Al hombre y a la mujer. Y hoy quieren trastocar totalmente la ley de Dios y quieren que por decreto humano quieren cambiar la naturaleza humana. Es imposible, es imposible. Lo que Dios creó queda. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? 12. Los que antes no tenían
Encuentra a Dios. Romanos 1, 28, 32. A 32, ahí habla muy bien a aquella gente que no le tenía en cuenta a Dios, le dejan de lado a Dios. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? Los que antes, el 13, despreciaban la benignidad de Dios. Romanos 4, 11. Hoy apreciamos la bondad y la misericordia de Dios. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice 1 Corintios 6, 9, 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu y el Espíritu de nuestro Dios. Qué lindo saber que hay argumentos poderosos que usted y yo, mire, porque tenemos el Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios. Esta palabra, por medio de su Espíritu, por medio de esa palabra, da testimonio a nuestro Espíritu que somos bienaventurados y somos bendecidos. ¿Está conmigo? Argumentos. Nos pusimos objetivos, conocer. ¿Quiénes no serán condenados? No serán condenados los que no andan conforme a la carne. Vimos que es andar conforme a la carne. ¿Quiénes no serán condenados? No serán condenados los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Ya hemos también analizado. Conocer quiénes no serán condenados. Número 3, no serán condenados los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? No serán condenados. ¿Quiénes son los que no serán condenados? 4, no serán condenados los que fueron rescatados del engaño. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? Usted y yo. Argumentos, las armas de nuestra milicia. En el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ya no andan conforme a la carne, a su naturaleza pecaminosa, sino conforme a una nueva ley, a la ley del Espíritu de vida. Amén. Gloria a Jesús. Creamos el rostro. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas verdades maravillosas que aquí en tu casa podemos, Señor, acuñarla. En el nombre poderoso de Jesús. Mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, hágase un examen, por favor, en este momento. ¿Usted anda conforme a la carne, conforme a su naturaleza pecaminosa, llamándose cristiano? ¿Quién es el que está dentro de usted? Tal su mente, tal su corazón, tal su voluntad, como es su alma, también es el hombre de afuera, dice. ¿Cuáles son sus prioridades? Mi apreciado, es el tiempo que usted y yo tenemos que arrepentirnos en el nombre de Jesús y pedir que Cristo venga a nuestros corazones y que Él se anide, haga residencia, viva y se exprese a través de nosotros, porque Él dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, porque ahí donde yo estoy no va a haber la sangre y la carne, no va a heredar el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, aquellos que hacen mi voluntad, que está escrito en mi palabra, y ustedes pueden hacerlo porque yo les doy mi propia naturaleza. Los que han entendido este mensaje y usted quiere renovar su pacto con el Señor, y usted ha entendido este mensaje y usted va a corregir su vida, póngase de pie. Yo voy a orar por usted, para que ya no andemos más conforme a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, sino conforme a los deseos de esta naturaleza nueva. Levante su mano, voy a bendecir su vida. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos. Hoy hemos oído tu palabra que es la verdad. Te ruego que tú nos ayudes, Padre, a entender y que estos argumentos que tú hoy nos diste, que son armas poderosas, porque nosotros creemos lo que dice tu palabra, y en base a ella vamos a chequearnos, Señor. ¿Para qué? Para que andemos en el Espíritu, es decir, en obediencia a tu palabra, porque hoy hemos entendido que estar en Cristo es estar en obediencia a tu palabra. Padre, yo bendigo a mis hermanos
Señor, y declaro que esta semana que se inicia va a ser una semana de bendición, una semana de prosperidad, donde tú vas a poner un alma para que ellos les hablen de tu grandeza y de tu poder. Y Señor, nos retiramos con este argumento que dice: ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana, y esta alabanza nos despide.